Feliz sábado tengan todos el día de hoy, hermanos. Amén. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros en este día santo, en su día santo. Vamos a tener un especial para preparar el campo para nuestras mentes por mi hija Valentina, que va a entonar un himno para la honra y gloria de Dios. Amén. Feliz sábado, queridos hermanos. Vamos a orar antes de comenzar. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, te pido, Señor, que este himno sea revelado para ti, Señor, y que te encante con gozo y alegría. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Te quiero, mi Señor, habita en mí, y vencedor seré por fe en ti. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme, te ruego. Te quiero, Jesús, mi Salvador, oh, hazme verdad tu servidor. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme, te ruego, tu voluntad, Señor, enséñame, y de tu gran amor, oh, cólmame. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme, te ruego, oh, mi gran bienhechor en tentación, concédeme valor y protección. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme, te ruego, acudo a ti. Bonitas notas, ¿va? Oh, bien gran hechor, en tentación concédeme valor. Y eso es lo que necesitamos hoy en día, valor para enfrentar la tentación, porque Él se lo merece todo. Antes de entrar a la palabra de Dios, vamos a tener una corta oración para que Dios guíe nuestras mentes a lo que Él nos quiere enseñar hoy día. Vamos a ir todos de rodillas, todo aquel que pueda. Dios y Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. En esta mañana, Señor, nos postramos delante de ti, Señor, dándote gracias primeramente, Señor, por el amor que nos diste y nos reflejaste a través de nuestro Señor Jesucristo. En la presencia de Él, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, para que nos limpies de todo mal, Padre eterno, y que nos concedas y abras nuestro entendimiento, Señor, para poder entender tu palabra en esta mañana. Gracias te damos por habernos escuchado. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. El estudio de esta mañana
ya mañana tarde, es basado en mi experiencia propia, en mi testimonio, cómo yo he ido comprendiendo las escrituras del amor de Dios hacia mí y hacia aquel que tiene y le brinda y le abre su corazón a Dios para que Él le pueda mostrar. Vamos a ir a las escrituras de la carta en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Juan, capítulo 17, versículos 3. Dice la palabra. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es bien interesante cómo el Señor Jesucristo relata estas palabras diciendo, esta es la vida eterna. Cuando familiarizamos esta vida eterna, es nuestra vida común que tenemos hoy en día. Y en esta vida que Dios nos presta desde que nacemos, desde el vientre de la madre, desde que Dios nos forma en el vientre de nuestra madre, es únicamente para qué. Dice el Señor Jesucristo, ¿para qué? Versículo 3, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Vamos a descifrar estos 3 versículos. Vamos a ver quién es ese único Dios verdadero y quién es Jesucristo. En este versículo vemos claramente la expresión de que solo hay que un mensaje claro en nuestras vidas, que es Dios que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ir al libro de Jeremías, después del libro de Isaías. Jeremías capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 1. Dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anator, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Ezequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén, en el mes 5. Dice versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y lo vamos a ir relacionando con Juan 17:3, que dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Jeremías dice aquí la palabra de Dios, que Dios lo escogió, dice, desde el vientre de su madre, y dice, y lo conocía. Y dice, ¿qué más? Antes que nacieses, te santifiqué, te aparté, para dar ¿qué? Un mensaje. Cada uno de nosotros aquí, más adelante en Éxodo, vemos también que Dios también aparta una nación, ¿para qué? Para que proclame su verdad, la verdad. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y estoy recalcando esas 2 frases para que nuestras mentes vayan captando que solo hay un único Dios verdadero y un Jesucristo. Y no es la palabra Jesucristo, sino Jesús
el Cristo a quien tú has enviado. Porque es bien interesante, es conocer la verdad. En esta vida hay que conocer la verdad y la verdad nos hará libre, dice en otros versículos el Señor. Vamos ahí entonces, dijimos, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Jeremías 1:5 dice, lo acabamos de leer ahorita. Estamos ahí. Jeremías 1:5 dice la escritura: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El Jeremías entonces fue preparado, fue escogido desde el vientre de su madre para dar que y anunciar a Jerusalén. Y vemos todo el libro de Jeremías, anuncia que el juicio de Dios, pero también anuncia que sus misericordias de Dios, porque en el gran amor de Dios, Dios primero dio amor antes de dar juicios. Porque el Señor Jesucristo dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios 3:16 al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Entonces Jesús mismo dice, yo no vengo a condenar al mundo, sino que vengo a salvar al mundo. Por eso está bien claro, la salvación, el ser humano no tiene que hacer completamente nada. Todos los que estamos aquí, todos los que nos están viendo, prácticamente en Cristo Jesús, ya somos ¿qué? Salvos, porque Dios ya dio a su Hijo unigénito. Encontramos otra misma escena en el libro de Lucas, en el capítulo 1, otro profeta que fue escogido desde el vientre de su madre. ¿Quién es este profeta? Vamos a ver qué dice en Lucas capítulo 1, el versículo 15. Dice, porque serás grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. A Jeremías se le dijo que era que, pero aquí estamos hablando de Juan el Bautista. En Jeremías Dios dice que lo apartó desde el vientre de su madre y lo santificó. Ahora aquí a Juan el Bautista, el ángel está diciendo, dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Este profeta, dice ahora en el 16, dice, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. ¿Cuál es la misión de este niño y de todos nosotros? Anunciar que las buenas nuevas del Evangelio a toda criatura en todo el mundo. Ahora vamos a ver otro también que fue concebido en el vientre. Pero este niño es especial. Siempre la misma, a unos fueron llenos del Espíritu Santo, fueron apartados para abrir camino y anunciar ¿qué mensaje? El mensaje de que un niño iba a venir, el Hijo de Dios. Dice ahí mismo en Lucas capítulo 1, versículo 31. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Dice, este será grande. A Juan el Bautista dijo que iba a ser grande también delante de Dios, pero este otro niño es especial. ¿Por qué este otro niño es especial? Dice, este será grande y será llamado, dice, Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Jesús fue anunciado desde antes de que iba a venir a la tierra, iba a nacer. Por medio de él, Dios expresó su gran amor
hacia nosotros. Prácticamente hasta los demonios declaran que Jesús es el Hijo de Dios. Solo su criatura, el ser humano, se niega a decir que Jesús es el Hijo de Dios. En Marcos capítulo 5, miren lo que se expresa aquí en esta escena. Marcos, el capítulo 5, versículo 7. Dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Jesús es el Hijo de Dios. Es el que iba a morir por nosotros. En Salmos 132, versículos 11 y 12, Jesús es nuestra única salvación. Por eso le estoy diciendo que para alcanzar la salvación, yo no debo hacer nada. Simplemente que recibirla. Miren lo que dice Salmos 132. Vamos ahí a nuestras escrituras. Versículo 11 y 12. Dice, en verdad, juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono, si tus hijos guardaren mi pacto y mis testimonios que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Esto es bien interesante porque quien hace toda la obra es Dios. Lo venía ahora mencionando con Daniel en el carro cuando veníamos caminando de esto, que para uno alcanzar la salvación no debe hacer completamente nada. Nada. Únicamente es creer en el Hijo de Dios. Pero eso no me está dando que me va a dar luz verde para yo seguir ¿qué? Pecando. No tengo luz verde para seguir pecando. Esa es la entrada para yo vivir que en una vida de salvación, pero no para pecar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo entonces? Permanecer en el Señor. Pero Dios mismo me va a enseñar cómo permanecer en Él. Miren también Lucas 1:16, capítulo 1, versículos 67 y 80, porque estamos que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo, al que tú has enviado. En Lucas capítulo 1, versículos 67 y 68, miren lo que explica aquí el profeta. Dice Lucas capítulo 1, versículos 67 y 68. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Que dice, un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer, dice, misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor, que dice, le serviríamos en santidad, dice, en justicia, delante de él todos nuestros días. Entonces, ¿cómo cuando uno recibe la salvación, cómo va a vivir entonces? Todos los días, ¿cómo uno tiene que vivir? En santidad y en justicia. Pero
según el Salmo 132, 11 y 12, que leímos, que ¿quién es el que nos va a enseñar a vivir en esa vida de santidad? Es el Hijo de Dios. Es Dios quien nos enseñará a vivir en esa vida santa. Ahora, mire qué cosa sigue diciendo en el 76. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Ya el niño que había engendrado en el vientre de su madre, ya el niño ya creció. Ahora el niño ya sabe cuál va a ser su misión. ¿De qué es qué? Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para preparar sus caminos. Ya la vida va creciendo de estos dos niños. Uno ya le está dando la responsabilidad de qué? De que empiece a preparar el camino para quién? Para ese otro niño que había nacido para darnos nuestra salvación. Y hasta ahí, hasta ese momento, el ser humano, Dios no le está pidiendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer otra cosa, todos estos sacrificios para obtener la salvación. En ningún momento Dios le está pidiendo al ser humano. Dios le está dando al ser humano esa vida eterna, esa vida que tenemos que vivirla que en santidad, en justicia. Y eso es lo que hoy en día falta en este mundo. Falta que santidad, falta que justicia. Hay un problema en la sociedad hoy en día. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ya no está morando en los corazones de nosotros. Y esa es una parte muy importante de que hoy en día este tema sepamos que esta es la verdad. En esta vida que Dios está dando a su Hijo y ya lo dio para nuestra salvación. Y Él nos quiere que preparar para que por segunda vez nos reunamos todos unánimes. Mira el 77 dice, para dar, ¿qué dice? Conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia, que dice, de nuestro Dios. Ahí no dice ninguna palabra dioses, está hablando Dios. Dios dio a su Hijo, ¿para qué? Y manda siempre antes un profeta, antes de que su Hijo venga a nuestras vidas. Dice, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento. Entonces, ¿cómo Juan el Bautista iba a preparar el camino? Dando ¿qué? El conocimiento. El Señor Jesucristo dice que, y esta es la vida eterna, que te conozcan a quién, a ti, al único Dios verdadero, y a Jesús, el Cristo, a quien tú has enviado. Y recalco mucho esto para ver el mensaje, porque es Dios que dio, Dios envió. Porque cuando Juan el Bautista, no pudo haber sido el Señor Jesucristo que envió a Juan el Bautista, tuvo que haber sido otro. Y es el Padre. Porque el Padre ya estaba preparando que el terreno en los dos niños, en los dos vientres, ya estaba preparado, porque solo hay que diferencia, 4 meses de diferencia entre Jesús y Juan el Bautista. En el relato de aquí de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que fue lleno del Espíritu Santo, que Dios le dio ese entendimiento y empieza a exponer la profecía que se está dando ya entre estos dos niños. Entre Juan el Bautista, que va a preparar ¿qué? El terreno. ¿Cómo lo va a preparar Juan el Bautista? ¿Cómo este niño venía preparando el camino ya en su adolescencia? Por toda su vida, la vida eterna, porque él es toda su vida. Dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. ¿Para qué? Ese conocimiento me sirve para qué? Para aquello que, para obtener ¿qué? El perdón de mis pecados. Para yo obtener una nueva vida en Cristo Jesús. Dice, ¿qué más? Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos, ¿qué dice? Visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y dice que dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu
y estuvo en lugares desiertos hasta el día de ¿qué? Manifestación de Israel. Y este fortalecía en espíritu es que era, el niño iba creciendo ¿qué? En palabra, en poder. Y el mensaje se iba apoderando cada día más en aquel hombre. Que cuando ese Juan el Bautista predicaba, los oídos de la gente retumbaban. Porque estaba preparando el camino para aquel que era ¿quién? Nuestro Salvador. Y en el capítulo, y vamos a seguir ahora, nos vamos a ir a Isaías, capítulo 11, porque es bien interesante, porque a Juan el Bautista se le dio ¿qué? Una visión. Había una señal de quién iba a ser ese niño cuando fuera hombre. Isaías 11, capítulo, versículo 1, 2 y 3. Y dice así la palabra de Dios. Vamos captando. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Dice el versículo 1 de Isaías capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y dice ahora vamos a ver la visión y después nos vamos a mover más adelante en Lucas. Dice, que dice, y reposará sobre él, que dice, el espíritu de Jehová. ¿De quién es ese espíritu? De Jehová. Vamos captando ahí. Reposará el espíritu de Jehová. ¿Cómo iba a reposar el espíritu de Jehová en esta persona? La misma palabra dice, en el espíritu de ¿qué? De sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento de ¿qué? Y de temor de Jehová. Todo eso iba a reposar ¿en quién? Vamos a ver qué dice la escritura, porque la escritura misma se explica. Sigue diciendo el 4, sino que juzgará ¿qué? Con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Quedémonos, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Mateo capítulo 3, versículo 16. Pero vamos a leer desde el 13 para ver el bautismo de Jesús. Ya estos dos niños ya son ¿qué? Plenamente adultos. Dice Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan dice, se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda ¿qué? Justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, ¿qué dice? Subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu ¿de quién? De Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Qué era qué? Dice, y vio los cielos abiertos, y vio, dice, al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En Isaías 11 dice que era el Espíritu de Jehová. Sigue diciendo también, ahora vámonos a Lucas. En Lucas está más amplio el panorama. Lucas capítulo 3, otra vez versículo 21.
y 22. Sigue diciendo, aconteció que cuando todo el pueblo, dice, cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hay alguien que está hablando del cielo, pero la profecía en Isaías 11 dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Todo eso está sucediendo y se está cumpliendo ¿qué? La profecía en Jesús. En Jesús reposó que el Espíritu fue bautizado tanto con agua y fue cuando se levantó de las aguas, fue ungido. Porque el único que bautiza con el Espíritu de Dios es Jesús. Por eso Juan le está diciendo, más bien yo necesito que tú me bautices a mí. Porque Juan bautizaba ¿qué? Con agua, pero Jesús bautiza con fuego. Entrando, preparándonos en esa nueva vida. Miren lo que también que dice, hablando también de quién es el espíritu, de ese espíritu que habla de Jehová. Miren lo que dice Isaías también 61. Vamos a Isaías 61, 1. Y dice la palabra, otra vez dice, el espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, y dice, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, que dice, apertura de la cárcel. Y esto es bien interesante, vamos a ver a qué les trae su memoria. Prácticamente, a mí se me viene a la memoria que Juan conocía bien el libro del profeta Isaías. Porque cuando Juan el Bautista está en la cárcel, Juan el Bautista envía a sus discípulos y esta misma exclamación Jesús le está diciendo, díganle a Juan todo lo que ustedes han visto. Toda la profecía que Juan conocía, Juan el Bautista. Los ciegos ven, los cojos, los presos son libertados. Juan el Bautista prácticamente se le comprobó, no porque su fe flaqueaba, Juan el Bautista estaba preparado desde el vientre de su madre. No es que Juan el Bautista, el Espíritu de Profecía dice que el Juan el Bautista no flaqueó su fe. Era inmaculada esa fe, dice. Lo hizo para que sus discípulos confiaran, porque si Juan el Bautista, un ejemplo, Juan el Bautista era mi maestro, Juan el Bautista, ¿qué le enseñaba a sus discípulos? Lo que él conocía. Todas las profecías. Entonces, para que sus discípulos pudieran ver que esas profecías, de lo que él estaba seguro, estaban siendo comprobadas, sus discípulos tenían que fortalecer su fe, porque esa profecía que Juan el Bautista les había dado se estaba cumpliendo al frente de sus ojos. Así que por eso es bien interesante conocer quién es ese Dios verdadero y quién es Jesucristo, a quien él ha enviado. Dios ha enviado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él, ¿qué dice? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Voy a ir allá a Hechos para que vayamos entrando ahí a Juan 10. Dice, voy a leer a Hechos yo. Dice, como Dios, siguiendo cuando Jesucristo fue, estamos hablando de este hombre que Jesús fue que bautizado con el Espíritu Santo, dice, con el Espíritu de Jehová, como Dios ungió con el poder, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y ahora entramos a Juan capítulo 10, versículo 38.
dice que el Padre estaba ¿con quién? Con Jesús. Porque leí la cita anterior de Hechos 10:38. Que Jesús fue que, vamos ahí para no perder el pensamiento. Como Dios, ¿quién fue el que ungió a Dios? ¿Quién fue el que ungió a Jesús? Dios. En Isaías 11 dice que ¿quién fue lo que lo había ungido? Era Dios, con el espíritu ¿qué? De Jehová. ¿Espíritu de qué? De sabiduría. Entonces el poder ahora que Jesús era poderoso en qué? En sabiduría. Era que en todos los aspectos. Y vemos las obras que Jesús hacía. Pero las hacía ¿por quién? Porque el poder estaba en él. Pero ¿quién le había dado eso? ¿Quién lo había ungido? Su Padre. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Dos personajes. Dice la 10:38, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como dice, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios, dice, estaba en él. ¿Cómo Dios estaba en Jesús? Esa es la pregunta. Miren lo que dice ahora Juan capítulo 10, versículo 38. Dice, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús quiere dar a qué, a mostrar que a su Padre. Y aquí es lo bonito de esto. Que dice, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Cómo estaba el Padre en Jesús? ¿A través de qué? Cuando vemos el acontecimiento en el bautismo. Vamos de nuevo allá para no perder el hilo. Mateo 3, 16 y 18. 17 dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos, ¿qué dice? Y he aquí los cielos les fueron abiertos. Y vio, ¿qué dice? El Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Eso está claro. Cómo el Padre moraba en Jesús. A través de ese Espíritu. ¿Cómo lo declara Isaías 11? Vamos a Isaías 11 para no perder, porque la misma palabra se tiene que explicar. No puedo poner yo palabras de mi boca. Dice, y reposaba sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Porque lo mismo quiere hacer Dios y su Hijo en nosotros. Si nosotros se lo permitimos, que Él haga esas obras en nosotros. Juan capítulo 14, la misma expresión, versículo 10 y 11. Otra vez Jesús exponiéndole de nuevo. Dice en el 10:11, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace ¿qué? Las obras. Y nuevamente, ¿cómo moraba el Padre en Jesús? ¿A través de qué? De su Espíritu. Dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y seamos sinceros, ¿a quién le estaba diciendo estas palabras el Señor?
¿Hicieron los discípulos mayores cosas que Jesús? ¿Se cumplió la palabra? Porque hasta con la sombra Pedro sanaba, Pablo sanaba, porque el Espíritu de Cristo había sido derramado sobre ellos. Vamos a Hechos. El mismo acontecimiento, lo mismo que a Jesús, el Padre lo unge, Jesús también unge a sus discípulos. Pero antes de ir vamos allí mismo a Juan 17, vamos antes de ir de ese gran acontecimiento en el capítulo 2 de Hechos. Juan capítulo 17. Y aquí fue donde empezó el estudio de esto. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Miren lo que dice Juan capítulo 17, versículo 21. Que dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Padre y el Hijo eran uno ¿en qué? En su espíritu. ¿Y cómo se miraba eso? Por las obras que Jesús hacía. Ahora Jesús en esta oración está diciendo, más dice en el 21, para que todos sean uno. Entonces, en Hechos capítulo 2, la iglesia estaba unida. Para que el Espíritu de Dios, hagamos este ejemplo, el Padre y el Hijo están unidos, hay unidad, todo fluye. Es como cuando el agua corre o la electricidad corre, y si no hay unidad, usted puede colocar el blanco. Yo a veces he estudiado, he hecho trabajos de electricidad y es bien interesante cómo la electricidad, si no está conectado bien ese cable, no pasa, no hay nada. Y usted puede tocar los dos cables y no hay nada. Pero póngalos correctamente, a ver qué va a pasar. Hasta los pelos se les va a parar si lo llegan a tocar. Asimismo es que Dios, el Padre y el Hijo, obrando a través de fluye. Ahora Jesús quiere hacer que lo mismo con sus discípulos. Sus discípulos tenían que estar ¿qué? Unánimes en qué? En la misma enseñanza, para que puedan ser conectados con el Hijo y el Padre a través de su Espíritu. Vamos a Hechos capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos separados, estaban unánimes, juntos. Y dice, y de repente vino ¿de dónde? Cuando Jesús fue bautizado y salió de las aguas, ¿qué dice? Los cielos que fueron ¿qué? ¿De dónde vino el poder? Del cielo. Aquí mismo la misma escena. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, como dice, asentándose sobre cada uno de ellos. La misma imagen, la misma escena, repitiéndose. En el bautismo de Jesús, el Padre hizo esta ceremonia con el Señor Jesucristo. Ahora el Señor Jesucristo lo está haciendo ¿con quién? Con sus discípulos. Y dice que el Espíritu reposó, porque esa mismo es reposó sobre cada uno de ellos. Y repartió. Y mire qué cosa dice. Y fueron, ¿qué dice? Llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Recuerden que el poder en Isaías 11 que decía, siempre aquí recordando eso, reposaba sobre él el Espíritu de Jehová,
espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquella persona que es ungida con el Espíritu Santo tiene poder. Juan el Bautista fue lleno, dice la palabra, la escritura que acabamos de leer ahí en Lucas. Vamos allá de nuevo para poder captar el mensaje. Lucas 15 dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Para qué Juan tenía que ser lleno del Espíritu Santo? Y aquella persona que tiene el Espíritu Santo y es lleno del Espíritu Santo, ¿es para qué? Para proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Hoy como iglesia nosotros tenemos que preparar, así como Juan el Bautista que preparó la primera venida del Señor Jesucristo, así nosotros también tenemos que preparar llenos. ¿Pero qué? Tenemos que estar todos ¿qué? Unánimes. Unánimes. Y esto va para todos aquellos que han desechado este grupo. Ahí se queda. Sigue diciendo, unánimes, para que seamos llenos del Espíritu de Dios. De lo contrario, no va a haber poder en nosotros. Hay una historia en Jeremías, si usted lo lee en el capítulo 4, dice que los hijos de Israel estaban llenos de sabiduría. Es bien interesante eso. Pero esa sabiduría la convirtieron en maldad. A veces nosotros podemos tener el conocimiento y Dios nos puede dar ese poder de sabiduría, pero yo la puedo convertir en ¿qué? En maldad. Sigue diciendo ahora también, ya para ir aterrizando un poco. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Hay esperanza para todo aquel que cree en Jesús. Ellos ya lo dieron todo por cada uno de nosotros. Como decía ahí en Juan, en el capítulo 17, la palabra de Dios es rica cuando usted comprende el mensaje. ¿Cuál es la vida eterna? Que conozcamos a nuestro Dios verdadero y a ese Cristo al que dio su vida por nosotros. Vamos a ir siguiendo ahí en Juan capítulo 17, 21. Siguiendo lo mismo dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Tiene que haber que esa unidad. Versículo 22 dice, la gloria que me diste, yo le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. El Padre, el Hijo, son uno en espíritu y en verdad. Así nosotros debemos de ser también en este mundo, ser uno en espíritu y en verdad. El mismo mensaje. La próxima vez, pues, como dicen, continuaré con el versículo Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El próximo estudio, aquí lo tengo, pero no me da, tiene que haber una segunda parte, y que dice que está basado en ¿qué? Que te conozcan a ti. Es bien interesante, voy a dar un adelantito de que cuál es el nombre de Jesús, del nombre de Dios. ¿Qué significa el nombre? Y les dejo de tarea Éxodos 34, versículo 7. Pero ese va a ser el estudio de la siguiente
siguiente vez. Vamos a cantar de nuevo el himno, Oh amor de Dios. Siempre ese versículo ya se quedó en mente. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Que Dios nos siga ayudando a permanecer en el Señor Jesucristo. La salvación ya se nos fue dada. La salvación únicamente tenemos que recibirla. Y entonamos las notas del himno, Oh amor de Dios. Oh amor de Dios, tu inmensidad el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva, en Edén, Dios nos salvó, mas prometió un Salvador también. Tu amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y todo un escritor y cada hoja un pincel para expresar su gran amor. No bastaría jamás. Él me salvó, mas me lavó y me da el cielo además. Tu amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. El mundo pasará con cada plan, el plan carnal, y todo reino caerá con cada trono mundanal. Pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Tu amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ese gran amor que nos diste, Señor. Que no nos pides nada, Padre eterno, tú lo diste todo. Gracias por tu Hijo, Señor. Gracias que por medio de Él, Señor, nosotros alcanzamos la salvación. Señor, ayúdanos, Señor, a permanecer en ti. Ayúdanos a permanecer en nuestro Señor Jesucristo, como dice Primera de Juan, capítulo 3. Que el permanecer en ti, Señor, es guardar tus mandamientos. Nosotros no guardamos los mandamientos para ser salvos, Señor. Los guardamos porque ya somos salvos en Cristo Jesús.
Acompáñanos en este momento, Señor, que vamos a nuestras casas. Ayúdanos a meditar más en ti. Ayúdanos a estudiar más sobre ti, porque esta vida es eterna y la vida que vamos a vivir es conociendo quién es el Dios verdadero y quién es nuestro Cristo, al que tú enviaste. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.